Saludos cordiales, gracias Ecuador. Este es el programa En la Polémica. La crisis económica que enfrenta el país ha prendido la alerta, podríamos decir, en uno de los ámbitos más sensibles que tiene la vida en sociedad. Me refiero al empleo. Los niveles de empleo y subempleo se han colocado en números rojos. Cada día se conoce de despidos, de ceses de obreros, funcionarios y en general de trabajadores. Sin duda, el aspecto más crítico de una crisis es aquello que tiene que ver con las fuentes de trabajo. Ecuador registra una tasa de desempleo nacional de 4,77% en diciembre del 2015, en comparación con el 3,80% que alcanzó en diciembre del 2014. Es decir, se incrementó el desempleo en 0,97%, todo esto en base a información del INEC. El empleo adecuado disminuyó 2,8% y entre el 2014 y el 2015 se produjo este porcentaje. El subempleo pasó del 12,87% al 14,01%. Bueno, estos datos, estas cifras, nos dan una señal de que hemos entrado sin duda en una etapa de recesión. Frente a esta realidad, el gobierno se propone ingresar con el carácter de urgente un paquete de propuestas de reformas, de cambios en la relación laboral. Esto sin duda para mejorar las condiciones y permitir sostener de alguna manera estos niveles de desempleo que hemos referido. Este proyecto incluye una figura que se ha dado en llamar paro parcial para empresas. Esta propuesta permite a las compañías que han tenido pérdidas a no cerrar definitivamente, sino hasta en un 50% en la jornada de trabajo, en la relación de labor. Esta declaratoria será o tendría que ser siempre y cuando no se supere los 6 meses. También se conoce que la jornada laboral podría tener 10 horas para trabajar solo 4 días a la semana. Hay un estímulo para contratar a los jóvenes pasantes que tendrán un estipendio, pero sí tendrá que cumplirse lo que tiene que ver con la seguridad social. En fin, existe una gran cantidad de propuestas, de iniciativas que se comienzan a debatir, que se comienzan a discutir, y ahora en este programa queremos justamente contribuir al mejor conocimiento de temas como los que hemos planteado. Quiero agradecer la presencia entonces aquí en el estudio de Canal 1 de Patricio Alarcón. Patricio Alarcón es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias también la presencia del economista Lenin Cadena. Él es el subsecretario de Empleo del Ministerio del Trabajo. Agradezco la participación del doctor Diego Ordóñez. Él es abogado vinculado justamente a los temas laborales. Y agradezco la presencia aquí en nuestro estudio de Liliana Durán. Liliana Durán es la vicepresidenta, la primera vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Gracias entonces a quienes nos siguen a través de la pantalla, gracias a quienes están en el estudio. Dejo expresa constancia que las opiniones que se den, que se ofrezcan durante este programa de opinión, son de exclusiva responsabilidad de nuestros panelistas. Señor economista, voy a empezar con usted tal vez para pedirle una apreciación de orden general. ¿Cuál es un poco el espíritu, cuál es la idea central con la que ustedes han trabajado o están trabajando este proyecto? Algo hemos dicho sobre las bajas de los niveles de empleo, pero usted tendrá mayores elementos. Adelante, le escucho. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Efectivamente, no podemos negarlo, el presidente lo ha señalado en múltiples ocasiones. Esta es una combinación de factores de origen externo que han complicado la situación económica del país, y el gobierno comprende los desafíos del presente en nuestro sistema laboral. Hemos durante los últimos 9 años fortalecido la relación laboral y los derechos de los trabajadores. Y este es el momento en el que, previo mutuo acuerdo, permitamos adaptar a las circunstancias, sin retroceder en nada en los derechos laborales, adaptar a las circunstancias las condiciones del trabajo. Ahora, en el pasado, digámoslo así, en los meses anteriores, había una relación muy rígida, muy dura, muy fuerte. Ahora es preciso hacer una
iniciativa más flexible? Por eso comencé señalándole los desafíos del presente. En el pasado, la flexibilización laboral tenía como elementos principales: cero costo de despido, contratación por hora, no seguridad social y la tercerización laboral. Nosotros no estamos regresando en lo absoluto a ninguno de estos elementos que caracterizaron el pasado. No, lo que estamos haciendo hoy es buscando conservar, generar y proteger las fuentes de empleo y ayudar a los trabajadores que caigan en el desempleo, en la eventualidad de que caigan en el desempleo, con un seguro de desempleo que sostenga su consumo y con capacitación y bachillerato acelerado para que puedan repotenciar sus capacidades para cuando la economía se recupere. Patricia. Buenos días, gracias Andrés, Lenin, Diego, Eliana, un gusto en poder compartir este espacio con ustedes. En cuanto a los comentarios de Lenin, creo que se equivoca al decir que esto viene de un factor externo. Las cifras son claras. Si es que revisamos las mismas, el Ecuador en este momento cuenta con 3.900.000 personas que trabajan en condiciones desfavorables, en el subempleo o que no tienen empleo. Es así de simple. Las condiciones externas empezaron a generarse el año pasado cuando baja el precio del petróleo y cuando se valoriza el dólar. Sin embargo, durante el gobierno de Rafael Correa no se ha mantenido la estabilidad necesaria después de haber gastado o después de que al país ingresaron alrededor de 230.000 millones de dólares. Esperemos que esta vez en las reformas se pueda llegar a un acuerdo, porque nosotros como sector productivo siempre vamos a estar de acuerdo en defender el empleo, en crear empleo, pero esperemos que se respete el mutuo acuerdo, porque siempre que hemos tratado de discutir o sugerir temas para ciertos proyectos de ley, nunca se nos ha tomado en cuenta. Y es muy importante. Hay muchos beneficios para el empleador, para mantener el empleo, pero es muy importante que nos pongamos de acuerdo con el sector de los trabajadores. No los podemos dejar a un lado y tienen que participar en las conversaciones y en las propuestas. Ahora, lo que ocurre es que es preciso que todos en estas circunstancias bajemos las aspiraciones, digamos, cedamos en nuestros afanes. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es preservar las fuentes de trabajo. Esa es como tarea fundamental. Sí, estamos de acuerdo y todos tenemos que poner el hombro durante esta crisis. ¿Por qué estamos entrando en crisis? Mire, que el Fondo Monetario proyecte un decrecimiento del 2%, que economistas locales proyecten un decrecimiento del 4%, es gravísimo. Mire, le doy una cifra. El gobierno dice que creció en un 0,4%. A mí esas cifras, yo tengo mis serias dudas, pero dice el Estado que el año pasado creció en un 0,4%. Este año se proyecta un decrecimiento del 4%. Y con un crecimiento del 0,4 perdimos 300.000 fuentes de empleo. Eso es lo que se habría producido. Eso es lo que se perdió. A ver, dice que no. No, para nada. El año pasado la economía creó 220.000 puestos de trabajo. Lo correcto es decir que 80.000 personas no encontraron dónde ubicarse, pero la mitad de este desempleo... 80.000 fuentes de trabajo se perdieron en el año pasado. No, perdóneme. La mitad de estos 80.000 son por crecimiento poblacional y la mitad es por pérdida de fuentes de empleo. Es decir, apenas 40.000 personas no lograron encontrar o perdieron una oportunidad de empleo. Es muy diferente, porque es importante decir que estamos viviendo el mejor momento poblacional del país. ¿En qué sentido? Tenemos un bono demográfico. Hay más jóvenes hoy que nunca en la historia. 1 de cada 5 personas de este país es joven y cada año nos entran cerca de 300.000 entran a buscar empleo. Pero no hay empleo. Ese es el efecto poblacional. Entonces hay un efecto poblacional y hay un efecto pérdida de empleo. El pérdida de empleo es apenas la mitad de la pérdida que tuvimos el año pasado. Se crearon 220.000. Miren, ponga el ejemplo. 80.000 fuentes de trabajo se han perdido en el Ecuador. ¿Ya? 80.000 fuentes de trabajo se perdieron en el 2014. No, existen 300.000 desempleados. Perdón. Se perdieron 80.000 fuentes de empleo, con un 0,4% de crecimiento. Este año que vamos a decrecer en un 2%, ¿cuántas fuentes de empleo son? Ok, Diego, a ver, por favor, y enseguida te llamo. Sí, porque... Durante estos años el gobierno lo que ha hecho no es crear condiciones para desarrollar, promover el empleo privado. Si algo ha hecho el gobierno durante estos 9 años ha sido gastar para que el crecimiento del empleo venga por lado del sector público.
y se despreocupó el sector privado, y no solamente que se despreocupó el sector privado, sino que ha creado una estructura legal de sobreregulación, de sobrecontrol, represiva en temas laborales. Empecemos por el cliché, por la consigna, ¿no?, de haber calificado la tercerización, por ejemplo, como una forma de explotación. La OIT reconoce esa como una forma de contratación, como una forma que ayuda a solventar los problemas del empleo. Y resulta que hoy, luego de que a Correa se le acabó la feria del petróleo, ¿no?, pretende solucionar el problema estructural del empleo con parches, con un par de reformas que no van a solucionar ni corregir los problemas estructurales que han atentado contra el crecimiento del... ¿Y cuáles son los problemas estructurales? Los dos estructurales. ¿Cuál? Problemas estructurales. El país necesita crecer en mercados para que exista inversión. Y para que exista inversión, el Estado, el Ecuador, debe haber hecho lo que hicieron el resto de países. Todos los países que han crecido lo han hecho con acuerdos comerciales. Perú, Colombia, Chile, por poner algunos ejemplos. Presidente, tal cual los clichés y las consignas respecto de los temas laborales ha tenido clichés y consignas respecto de los temas del comercio. Segundo, las legislaciones laborales en el mundo, ¿no?, han dejado de tener la rigidez que en el Ecuador han tenido. El Ecuador encareció, por ejemplo, el retiro voluntario de un trabajador. Digamos que eso a un empleador grande, ¿sí?, no le afecta mucho porque probablemente puede pagar, pero los pequeños emprendimientos. No hablemos de las grandes empresas, hablemos de la señora que es dueña de un salón de belleza, o la otra persona que puede poner un negocio pequeño. Tiene que pensar, para invertir, el costo de salida, pues. Yo voy a hacer una pequeña inversión y tengo que pensar cuál va a ser el costo de que probablemente cuando se produzca la salida. Probablemente me vale en el negocio. Okay. Y digo, me va a costar cuánto la salida de los trabajadores, mejor no. Mejor no. Gracias, Diego. Liliana, por favor. Bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad en primer lugar para saludar la posibilidad de diálogo tripartito entre los empleadores, el Estado y trabajadores y trabajadoras. Esto nos da la posibilidad de poder dimensionar diferentes intereses en función de garantizar el empleo ciertamente y al mismo tiempo garantizar la posibilidad de respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, desde luego buscando los caminos a través del diálogo para poder encontrar las mejores aristas que nos permitan efectivamente enfrentarnos a esta realidad en este momento. ¿No es cierto? Yo creo que el objetivo superior aquí es, a través del diálogo, encontrar los mejores caminos que permitan efectivamente triangular este proceso con empleadores, con trabajadores y con el Estado, con la finalidad de garantizar el empleo. Sostener el empleo. Tarea primera. En este momento el objetivo prioritario, uno, es sostener el empleo. Cuidar nuestra fuente de trabajo. Y la mejor manera de cuidar la fuente de trabajo es garantizando la posibilidad de desarrollo en la producción. Entonces yo creo que el camino es el perfecto. Estamos dialogando para encontrar las mejores aristas que permitan efectivamente garantizar el empleo. Después de esta ronda de intervención vamos con temas puntuales respecto a lo que se conoce que tendría esta iniciativa gubernamental. El que más atención ha provocado es este paro parcial. ¿Por qué usted no le dice al país en qué consiste esta propuesta si es tan amable? Sí me parece. Si no, si usted quiere agregar algo. Parece necesario señalar que es difícil argumentar que el problema es interno cuando han caído 7.000 millones de dólares de exportaciones, y eso es un fenómeno que no tenemos nada que ver como gobierno. Es un problema de la devaluación de los países vecinos, es una pérdida de nuestros mercados principales donde hemos colocado productos históricamente. El gobierno ha invertido cerca de 10.000 millones de dólares año. Si eso no tiene un impacto, un efecto multiplicador en el resto de la economía, ¿cómo podemos argumentar que no hemos hecho nada por fortalecer al sector privado? Las carreteras, los empresarios no usan las carreteras. La competitividad sistémica no es a favor también de todas las empresas del país. ¿Te puede gustar a alguien? Este es un primer tema. Una dependencia absoluta del petróleo. El 52% de las exportaciones durante los últimos años fueron por ingresos petroleros. El sector privado. El sector privado. Del sector público. No ha habido exportaciones de petróleo. Resulta que ahora es la excusa para decir, no es culpa mía. El gobierno no nos ha hecho nada. Afuera nos vino
De afuera nos viene el problema. Un momentito. Entonces, el problema fundamental es que durante estos 9 años, el presidente de la República pensó que el precio del petróleo iba a ser para eterno. Esto es como la historia del gerente que no hizo las cosas bien y siempre tiene que culpar a alguien más por los problemas de la empresa. No quiero que se piense que estamos en contra del sector privado. El promedio de inversión privada, sí, captado a través de formación bruta de capital fijo, también es similar a lo que invertimos desde el sector público. O sea, aquí sí hemos hecho un esfuerzo de ambos lados. El gobierno en ningún punto está diciendo que el sector privado no ha hecho su tarea. Justo ahora estamos creando el nuevo Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para seguir debatiendo de manera tripartita, como ha dicho Lilian, y encontrar soluciones al país en este momento. Ok, me restringo, vamos. Hablo de los temas. Paro parcial. Bueno, hay 3 niveles de reforma, si me permite. El primero es adaptarnos a las circunstancias de las ramas de actividad que más generan empleo. Y para eso ya hemos creado modalidades contractuales nuevas. Eso no implica reforma al Código de Trabajo. Estas modalidades contractuales están permitiendo que en el sector construcción se pueda recuperar empleo, que en la agricultura se pueda adaptar a las características de los jornaleros, de los flujos de la producción. ¿El trabajo por hora? No es trabajo por hora. Yo te contrato por un año, por ejemplo, pero durante ese año te llamo mientras te necesito y te pago por el día trabajado, no es por hora. Y en el día trabajado te cancelo todos tus beneficios de ley. Eso quiere decir que yo te estoy reconociendo incluso seguridad social en el día trabajado. Insisto, lo que nosotros no estamos afectando en estas adaptaciones a las circunstancias de las diferentes ramas de actividad a través de nuevas modalidades contractuales, no estamos afectando derechos de los trabajadores. Ese es el primer nivel. Ya, un ratito. ¿Esto es atractivo, es conveniente? Mire, sí, puede ser atractivo. Discrepo en cuanto al aporte que ha hecho el gobierno para promover a los sectores privados, porque simplemente tenemos que ver la inversión extranjera directa. Y discúlpenme, porque el país entraron alrededor de $600 millones el año pasado. Y en otros países como Chile entraron $15,000 millones. Imagínese cuántas fuentes de empleo crearía una simple apertura al mercado. No, es positivo. Este sistema de contratación. Y bueno, eso probablemente no sea contrato por hora, vamos a llamar contrato por día. Porque eso estaba antes. La pregunta es ¿por qué eliminaron? ¿Por qué con el cliché de que se precarizaba la relación laboral? ¿No? Fíjese lo que significó eso en cuanto a... Pero entonces está bueno porque se ha regresado al pasado, pues hermano. Ya está. El problema es que con 9 años de retraso, ¿qué ha pasado? Sectores, por ejemplo, como el de servicios, sectores como el de restaurantes, que ocupaban personal por hora, dependiendo de la demanda, dependiendo del flujo, dejaron de hacerlo. ¿Y qué pasó eso? Encareció sus costos, mucha gente quedó sin empleo. Lo que sucede es que tiene que romperse estas consignas, estos prejuicios ideológicos respecto a que las formas de contratación, es decir, flexibilizar la forma de contratación es precarizar la relación. Okay, listo. Liliana, por favor. Existe una modalidad de contratación. Esta idea que nos ha planteado de este contrato por día. Exacto, la jornada parcial de trabajo. Y se paga en función de los días trabajados. Esto está obviamente se tiene que proporcionalizar seguridad social y todo, porque el objetivo no es disminuir los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Aquí el objetivo es garantizar la posibilidad de nuevas figuras de contratación, pero siempre pensando en que se debe cumplir responsablemente con los derechos. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, lo que decía Diego, ¿no? Uno va a una recepción, hay un matrimonio de su sobrina y hay unos meseros, hay unos saloneros que atienden esa recepción. Se les ha pagado por el trabajo de ese día. Quizás porque son muy recientes las modalidades y el contractuario no conoce de la modalidad, pero justamente el contrato por obra y giro de negocio para construcción y servicios nos permite contratar catering, esas cosas de construcción. El jardinero que va solamente por una media hora a arreglar el patio de la casa. Bueno, pues si no hay una regulación ahí perjudicial. Es diferente porque ahí no hay que establecer una relación laboral permanente. Estas modalidades contractuales son para establecer relaciones laborales y estamos adaptándolas, insisto, a las circunstancias. Entiendo en
en el obrero de la construcción, se va a hacer el edificio, usted le contrata por el año y medio que cuesta que toma la construcción. Bueno, sí. Lo puede llamar solamente durante la etapa que el obrero le es útil en la construcción. Por ejemplo, si solamente luce, lo llama para la fase del lucido hasta la siguiente obra y tiene la obligación de volverlo a llamar para la siguiente obra. A ver, tú, sí, ya existe el contrato eventual, existe de acuerdo a la Constitución. No es bueno para ninguna de las partes. ¿Por qué? Porque sobre los beneficios sociales hay una recarga del 35%. Si quieren que esto funcione, tienen que eliminar la recarga del 35%. ¿Y para qué es el 35%? Es una recarga adicional para el trabajador. Okay. Sí. Ya, primer tema, siguiente. Modalidades contractuales. El segundo tema es el contrato juvenil y la reforma a la ley de pasantías. Entonces, en el contrato juvenil, el gobierno es sensible con el problema del desempleo juvenil por el tema que le estoy diciendo. Necesitamos aprovechar esta nueva entrada de jóvenes. Estos jóvenes, si entran a la informalidad, es difícil volverlos a la formalidad. El primer paso que debe asegurar un Estado para un joven es que el primer paso de él sea a la formalidad. ¿Y cómo se resuelve esto? El gobierno propone que asume la seguridad social de los jóvenes. El gobierno asume. El gobierno sobre paga. Un salario básico. Sí, sobre un salario básico unificado que se le pueda pagar a un joven entre 18 y 24 años, el gobierno paga la seguridad social que debería pagar el empleador. Esto es las pasantías que... No. Esto es un contrato juvenil para personas que no han tenido experiencia laboral. ¿Y ellos tienen que trabajar 8 horas? ¿Tienen que trabajar? Sí, todo. Igual. Es un trabajador. Pero no puede ir a estudiar, o sea, le está bloqueando la posibilidad. No hay problema, porque, digamos, la tasa de desempleo entre quienes no estudian es del 12%. Ya. Entonces, lo que queremos es que alrededor de 200.000 jóvenes encuentren una oportunidad. ¿Qué salario se le cancela? ¿El mínimo? El salario básico unificado. Si cancela el salario básico unificado, el gobierno financia la seguridad social. Si es más, aporta también el empleador. ¿Qué te parece, Diego? ¿Es buena? Hay unas falencias, pero... Es que, a ver, insisto en el concepto, Andrés. No es un problema de una ley de último momento. Es un problema de estructura económica. Entonces ya no vamos a discutir nada. Ya suspendamos el programa. Pero es que, Andrés, no es nada. Es problema de discutir lo que hay que discutir, pues. Porque si vamos a discutir estas reformas, pero son buenas para esto que estamos queriendo hacer, pero desvinculadas del entorno, ¿sí? Va a ser una discusión que poco va a aportar en la comprensión de quienes nos están viendo, pues. Porque yo le pregunto al subsecretario, dice, el contrato por obra en construcción, ¿sabes lo que implica en términos de costos de transacción? Los controles del Estado para que la persona vaya el día, le paguen el día y le tengan que reportar. Es un costo impresionante. Los controles y los sobrecontroles de la Autoridad del Trabajo sobre la actividad laboral han encarecido los costos también, pues. Entonces, el problema está en cómo el Estado, cómo el gobierno, en este caso un gobierno que actúa mucho en base a consignas, entiende la realidad del sector privado y cómo el Estado cree que tiene que sobreregular y controlar esa actividad, en donde las ventas caen, en donde la inversión cae. Si hay una empresa, un negocio cualquiera, que coge la ley y dice voy a contratar y me van a dar un subsidio, porque vamos a dar el subsidio para los chicos, a los chicos de 18 años, no sabemos de dónde van a sacar la plata para el subsidio, ¿sí? Porque no sabemos de dónde van a sacar la plata, porque ni siquiera hay para jubilaciones de los profesores, de dónde van a sacar la plata para subsidiar este aporte a la seguridad social. Pero digamos que existe. Yo como empresario, ¿qué voy a decir? Voy a contratar así no tenga ventas, así no tenga producción. Entonces, lo que primero estimula la posibilidad del empleo es el que haya inversión, el que haya comercio. Eso es el tema del modelo económico. Nuestra consigna es no afectar los derechos de los trabajadores. Esa es nuestra única consigna. De los que vayan quedando, porque y en este momento, pero el empleo está afectando los derechos de los trabajadores. Sin embargo, dentro del contrato juvenil hay cómo mejorarlo, hay cómo bajarlo a 16 años. Deberían establecerse contratos a plazo fijo dentro del contrato juvenil. Y es un poco tarde para estas medidas, pero tengo que opinar. Dentro de la contratación de los pasantes se debe extender no solo a sectores con fines de lucro, sino a ONGs o a cualquier tipo de organización. Vamos a ir a un corte comercial, Liliana, y le demos la palabra a usted enseguida. Retornamos para la segunda parte del programa.
Bien, vamos al segundo segmento del programa. Le debo la palabra, sin duda, a Liliana. Por favor, su apreciación de lo que se dijo en el segmento anterior. Bueno, saludar la posibilidad de que se están buscando los caminos para la inserción de los jóvenes, los y las jóvenes es bueno, ¿no? En el ámbito del trabajo es absolutamente necesario. Yo creo que uno de los elementos que siempre ha pesado en la juventud es de que terminan sus estudios y luego con su carpeta bajo el brazo buscan posibilidades de empleo y siempre el argumento ha sido no hay posibilidades porque necesitas tener algo de experiencia. Ahora, entonces yo creo que el mecanismo de incentivo que se está buscando a través del reconocimiento de que el Estado asuma el pago a la seguridad social para que los empleadores tengan posibilidad de acceder a la... ¿Y con qué dinero va a pagar el gobierno al Bueno, esta es una propuesta que está en construcción. Ajá. Entonces ya en los próximos días sabremos exactamente con rubros y con todos los otros elementos cómo es que se va más o menos qué cantidad de chicos, de jóvenes se van a incorporar para tener una idea de las... Exacto. Yo creo que este diálogo entre empleadores, trabajadores y el Estado van a dar frutos muy positivos para poder llegar a los acuerdos necesarios con la finalidad de que los jóvenes y las jóvenes puedan acceder a su primer trabajo, por un lado. Y por otro lado, la posibilidad también de que podamos garantizar fundamentalmente el objetivo, la emergencia en este momento es garantizar el trabajo. Ok, vamos entonces con el siguiente elemento que tiene este nivel, como usted llama, de reformas. La reforma a la ley de pasantías. Hay que reconocer que en el país hay alrededor de 300.000 estudiantes universitarios ya por más de 2 años, o sea, ya en tercer, cuarto año de universidad, que deberían tener la oportunidad de ejercer sus prácticas preprofesionales en las horas que establece los reglamentos correspondientes, y ahí tenemos una dificultad, porque la ley del año 95 sobre pasantías establecía que un pasante debía ganar un salario básico unificado. En este caso, estamos comprendiendo la necesidad del estudiante, solamente, según las estadísticas de la encuesta de empleo, solamente existen alrededor de 15.000 pasantes en el país, de 300.000 potenciales que podrían estar. Entonces, lo que estamos haciendo es buscando que haya un acuerdo entre las partes para que se le reconozca transporte, movilización, alimentación, ¿sí? Y adicionalmente que se le pueda cancelar la seguridad social correspondiente, porque si tiene un accidente mientras está realizando la pasantía, él debe estar cubierto. Esto es bueno. Todos estamos de acuerdo, entonces, en la pasantía, en esta iniciativa de pasantía. Es un diálogo post-mortem, pero se tiene que tratar de solucionar el... Entonces ya está. Pasantía no ha habido mayor complicación. Ahora lo que me parece a mí en el fondo es resolver el problema del chico, está muy bien. Es el problema del papá el que hay que resolver. Porque el papá es el que da de comer en la casa. Cuando tú preguntas esto es bueno, y cuando no ves el entusiasmo de la respuesta, ya están es de acuerdo. porque dices, en realidad, bueno, habrá que ver, ¿no? Porque, como te insisto, el problema puede ser que ahora, están flexibilizando, ¿no? Que a Correa ya no le gusta esta palabrita, flexibilizar la contratación a pasantías que se encareció en el 95. Están diciendo ya no cueste tanto, que cueste menos, siempre y cuando sigamos aumentando los flujos a la seguridad social. Pero el problema es ¿cuánto esto en realidad va a significar que el sector privado absorba? Etapa, pues dejémosle ya que termine. Pero hasta ahí el primer nivel de reforma, ¿no? Digamos, adaptarnos a las características y fortalecer el trabajo juvenil o el empleo juvenil. Por otro lado, tenemos la posibilidad, estamos planteando una reforma de trabajo para la jornada ampliada. Y esto es la posibilidad real de que se pueda trabajar 40 horas en 4 días, como usted dijo. Las 10 horas diarias. 10 horas diarias, sí, esas 2 horas adicionales. ¿Qué propósito tiene? ¿Generar otro turno de trabajo? Un poco Sí, de idea. tiene 2 propósitos. Primero, generar otro turno de trabajo, y para complementar estos turnos de trabajo es el nivel de reforma 1, donde facilitamos las formas de contratación, ¿sí? Para que se note la integralidad de la propuesta. Además de que, hay diferentes características, diferentes ramas de actividad, diferentes formas de producción. Hay unas en las que parar un día les asegura costo variable 0, costo de operacional 0. Un camal, por ejemplo, una bodega de distribución que puede ajustar sus niveles de producción a 4 días, puede cerrar un día y eso es costo operativo 0. Eso aporta a los manejos y a los flujos de caja de las empresas. Entonces, insisto, facilitarle a los empleados no perder su seguridad social, adaptarse a las necesidades de su negocio, al negocio reformar
sus procesos, adaptarse a las características del estado actual y bueno, poder tener mayor flujo de caja. Y tiene un tiempo después de los 4 días para destinar a otra actividad. Sobre ese tiempo disponible, perdóneme que le termine, hay un día más disponible en promedio. Lo que esperamos que ocurra es que el viernes, por ejemplo, sí podría ser un día libre más para los trabajadores, y para eso están los programas que ya estamos trabajando con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ya los tiene en marcha, que son los programas de bachillerato acelerado. Para hacer capacitación, hemos firmado un convenio con Cenecit para del Ministerio del Trabajo. Cachuelitos, como se dice, también. Claro, una oportunidad para la informalidad, me parece, para pasar con la familia o para poder tener otra oportunidad. A ver, mire, esta idea es una idea que puede beneficiar a sectores muy reducidos de la sociedad. Por ejemplo, un hotelero, alguien que tiene un restaurante, que tiene horas picos difíciles, entonces en 4 días puede llegar a cubrir más horas el trabajador. En ejemplos como la distribución es muy difícil porque el consumo no para y usted tiene que trabajar inclusive hasta 6 días de la semana entregando, despachando. Esto beneficia a los trabajadores, puede beneficiarles. ¿Por qué? Porque si su esposa se quedó sin trabajo, usted se tiene que romper el lomo trabajando 4 días y irse a vender chicles el 5.º día. Entonces, por ese lado en algo puede beneficiar a los trabajadores. Pero la generación de ese otro turno, la generación de otro turno, cuando no hay mercado, ¿para qué va a generar otro turno? Pues la producción no va. A ver, Liliana, por favor. Yo creo que debemos darle una mirada un poco más integradora a esta propuesta de la jornada prolongada. En mi condición de mujer trabajadora, por ejemplo, yo lo veo esto con muy buenos ojos, por una simple razón. Tenemos un gran pendiente que es todo el tema de los cuidados, del acompañamiento a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Qué mejor oportunidad, especialmente yo pienso en las madres trabajadoras. Sin embargo, no podemos desconocer el aporte y la participación de los padres, ¿no es cierto? Tenemos posibilidad ahora de trabajar 4 días a la semana, ¿no es cierto? Y tener un día adicional para acompañar a nuestras familias, dedicarnos a fortalecer nuestras capacidades a través de la formación, profesionalizar nuestras actividades. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad. Obviamente esto viene acompañado de un compromiso de la parte empleadora de que esos espacios que quedan liberados tenga la posibilidad de contratar nueva mano de obra con la finalidad de que quienes están engrosando esta tasa de desempleo podamos reducir. Y por eso yo siempre saludo esa posibilidad de diálogo con los empleadores, con el Estado y con la organización sindical, con la finalidad de que busquemos los mejores caminos que nos permitan efectivamente cubrir este gran vacío que siempre hemos tenido, que nosotros como padres y madres de familia salimos muy temprano en la mañana, regresamos muy tarde en la noche, ¿no es cierto? Y nuestras criaturas, nuestros hijos e hijas pasan fundamentalmente solos. Entonces, qué mejor tener posibilidad de prolongar nuestra jornada para destinar el viernes, sábado y domingo, bien genial. A ver, no ayuda en nada. En realidad, estas propuestas, ¿no? El gobierno siempre dice, es la primera vez. Pero yo tengo una mala noticia. Esto ya se le ocurrió al doctor Borja en el gobierno de él, cuando propuso la ley de trabajo parcial y tiempo compartido, que era bajo el siguiente supuesto, de que las empresas tenían capacidad ociosa, y la idea era que se abran espacios para que los trabajadores en el mismo puesto puedan ejercer No, fue un proyecto en el gobierno del presidente Borja. Entonces, ¿por qué no funcionó? Porque el supuesto era equivocado. Porque las empresas no es que tienen espacio o capacidad ociosa porque no quieren hacer más, por ociosos, sino porque no hay mercado. Porque el problema fundamental es que el presidente, si quiere realmente solucionar el problema estructural del empleo, no va por el lado de estas medidas. Digamos que hasta démosle el crédito de que sean buenas. Bueno, pero van sumando. No, digamos, ¿no? En el supuesto. Lo que planteo es lo siguiente, Andrés, que el país no está para parchecitos, pues. Bueno, pero ya hay señales, pues, de otros afanes. Hay la propuesta de la alianza público-privada, hay inversiones que se están llevando adelante en puertos, acabamos de referir algunas cifras, que tienen relación con la incapacidad, con la poca capacidad del sector privado de estos 9 años de generar empleo.
Entonces, lo fundamental es que tengamos un presidente que entienda lo que ha sucedido, y genere un espacio de confianza para la inversión. Es otra cosa. A ver, bueno, creo que debemos concentrarnos en los temas de acuerdo, ¿sí? Y es claro que el gobierno está comprendiendo los desafíos actuales. ¿Qué otros elementos hay? Esto del seguro de empleo me parece interesante. Creo que podemos terminar con el tercer nivel de la reforma, y el tercer nivel de la reforma ya es efectivamente la posibilidad de un acuerdo entre las partes para la reducción de la jornada. Por supuesto, hay requisitos fuertes para que una empresa pueda acceder a ello: 6 meses de reducción significativa de los ingresos, por ejemplo, no poder repartir utilidades hasta que no devuelva a los trabajadores a la jornada de 8 horas, ¿sí? Que se le pague a los trabajadores las utilidades como si hubieran trabajado 8 horas, por ejemplo. O sea, hay unas restricciones de entrada porque nosotros no esperamos que esta sea la medida más utilizada, pero estamos abriendo el espacio previo a un acuerdo entre las partes. Experto, pero casi el sentido común me hace pensar que es como legalizar la vagancia, por ejemplo, en esos temas. No, en ningún caso. Yo no tengo afán de avanzar, de producir, y me echo al abandono el 50%. No, nosotros en ningún momento... Tengo el aporte y el respaldo legal para echarme al abandono el 50%. En ningún momento nosotros tenemos prejuicios, clichés sobre lo que ha ocurrido o la forma en la que piensa el sector privado. Nosotros creemos que ha generado alrededor de 200.000 empleos por año. Lo hemos hecho bien durante estos años, conjunto con el sector privado. Ese no es el problema central. El problema es que en este momento hay una real caída de ventas. Y de los datos que manejamos, conocemos que hay una caída de la recaudación de IVA. Hay una caída de las ventas en las empresas. Pero la caída del empleo no es al mismo nivel de la caída de las ventas. Lo que quiere decir que el empresariado ecuatoriano no ha tomado como primera decisión despedir, lo cual es absolutamente positivo y refleja la seriedad de los esfuerzos con los que están enfrentando el problema que estamos enfrentando. Ahora el Estado está facilitando la posibilidad de acuerdos para casos específicos de gran dificultad ¿No le parece económica. que más bien el gobierno debería incentivar, provocar, impulsar, pinchar, para usar un tema más coloquial, al empresario para que en ningún caso se acoja a este 50%? Nosotros sino esperamos... para que produzca el 150%. Bueno, nosotros esperamos que en esta etapa... No, pero alguna forma. Ya está cambiando usted de tema, Andrés. ¿Por qué? Claro. Estaría yéndose al modelo Lo que económico. quiero es que la empresa no cierre, porque se va a cerrar el 50%. Estamos hablando de cómo El problema soy yo. Es que tú dices hace un momento que ese no es el punto. Pero ese es el punto fundamental. A ver, termina Lenin para analizar Acerca de lo importante de los 3 niveles de la reforma, porque con esto hemos terminado la propuesta integral, junto con el seguro de desempleo y la protección a las personas que caigan al desempleo o las personas que tengan reducida su jornada o trabajen solo 4 días a la semana, que son estos programas de bachillerato acelerado y de capacitación que ofreceremos. Lo importante es que estamos buscando que el acuerdo entre las partes se facilite, que el acuerdo entre trabajadores y empleadores sea una realidad que nos aporte corresponsablemente. Nosotros hacemos nuestra parte, los empleadores la suya, los trabajadores la suya. Este es el sentido del pacto por el empleo, y con esto lo que queremos es asegurar que no se pierdan más empleos y se puedan generar empleos adaptados a las circunstancias en las que estamos viviendo, sin perder derechos de los trabajadores, tales como la seguridad social o los demás beneficios de ley. De hecho, acerca de la reducción de la jornada diaria de trabajo, eso ya se puede hacer de acuerdo a la ley. Bajo mutuo acuerdo, con un adendum al contrato de trabajo, se puede ya llegar a un acuerdo entre el empleador y el empleado para bajar las horas de trabajo. Se podría hacer, ya existe en la Constitución, no hay que echarle tanta cabeza a eso. ¿Cuál es el problema, no? Estamos hablando ahorita de una especie de repartición de trabajo. En algunos países ha funcionado en época de crisis, me parece que en Dinamarca funcionó. Entonces se pusieron de acuerdo empleados, empleadores y gobierno y redujeron en la mitad la jornada de trabajo. El grave problema de eso es que cuando hicieron esto en esos países, el gobierno subsidió el 10 o el 20% del salario. ¿Qué es lo que sucede? Estas medidas se toman cuando el gobierno tiene algún tipo de ahorro para poder subvencionar y que esto no sea tan traumático para el empleado. Nosotros estamos, esto se puede plantear en este momento en el Ecuador, pero es perjudicial para el empleado, porque el gobierno no tiene un centavo para subsidiar el sueldo del trabajador. Bueno, eso no se va a hacer en ningún caso. Le agradecemos la preocupación por la siempre de los trabajadores.
siempre nos preocupamos. Justamente lo que queremos es ayudar al sector empresarial, en acuerdo con los trabajadores, a que se puedan adaptar a sus circunstancias, en casos muy extremos en los que la empresa esté en riesgo de quiebra. Pero el mal mayor es el desempleo. Exactamente, eso es lo que queremos pero prevenir. tenemos que trabajar en un ambiente bueno con el empleado, porque si no, no podemos salir adelante tampoco. Imagínese gente que vaya ganando la mitad del sueldo a trabajar todos los días a su empresa, no va a trabajar en un ambiente óptimo. Ok, Diego, a ver. Como te decía hace un momento, Andrés, hay muchísimas otras medidas que hay que discutir en cuanto a modificaciones que tengan que ver con la legislación laboral. Suponiendo que la legislación laboral y el esquema de contratación es parte de un conjunto que tiene que ver con la estructura que facilite el empleo. El gobierno encareció, por ejemplo, la salida voluntaria de un trabajador. Cualquier empleador, y lo decía hace un momento, pongamos el pequeño emprendimiento, tiene que pensar que cuando un trabajador sale tiene que pagar obligatoriamente por retiro voluntario el 25% de la remuneración. La indemnización por despido es una indemnización extremadamente costosa. ¿Y por qué señalo esto? Porque en momentos en donde es necesario crear o fomentar el emprendimiento, cuando uno ve una barrera de salida tan alta, porque si me va mal en el negocio, me va a costar pagar muchísimo dinero en indemnizaciones, mejor no entro. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con restituir la posibilidad de otras formas de contratación, de reducir el nivel de los controles tan costosos que representan en transacciones internas a cualquier empresa, que no solamente el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, es el SBI, la Superintendencia de Compañías, toda la estructura de control que ha montado el Estado con el supuesto de que el empleador, de que el empresario lo que está haciendo es robando la plata al trabajador. Hay una inmensa tramitología que encarece. Entonces, son un conjunto de acciones, y sobre todo, y ante todo, el hecho de que el Ecuador tenga un baño de confianza en la inversión y en el sector privado. Y claro, el gobierno tiene que tomar otro tipo de medidas que le responsabilicen de la crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con gasto público, ¿no?, para que pues, la presión que existe en este momento fiscal no sea tan impactante y destructiva en el ámbito del conjunto de la actividad no sé si quiera comentar esto que han dicho sus compañeros con un elemento que le pongo porque me parece interesante. El otro día leía, me parece que el Diario del Comercio, una referencia en el sentido de que se estaba produciendo un despido significativo de las empleadas domésticas, de las chicas que trabajan en las casas. Esto está generando enormes complicaciones y va un poco en la línea de pensamiento de Diego, en el sentido de que muchas casas, muchas parejas ya no tienen posibilidades de pagar a la empleada y tiene el temor de que en el transcurso del tiempo tenga que despedir y la contratación de ella, de esta empleada, va a ser muy oneroso, muy significativo. Quisiera incorporar eso para la conversación. Bueno, decirle primero que esta propuesta que ha lanzado el Ejecutivo es una propuesta que está en construcción. Entonces yo creo que estamos en el momento más apropiado para seguir dialogando y seguir aportando con nuestras opiniones, con nuestras propuestas, con la finalidad, aquí el objetivo no es desmembrar o desmejorar los ingresos de los trabajadores o perjudicar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país. El objetivo es buscar los mejores caminos en este momento difícil que estamos atravesando para poder, siempre pensando que el objetivo superior es garantizar el empleo, ¿no es cierto? Es lamentable que toda esta situación de crisis siempre se deshoja por la parte más frágil, ¿no es cierto? Entonces, si las mujeres, por ejemplo, o los hogares que fundamentalmente la empleada doméstica está casi pagar el sueldo por las mujeres trabajadoras, ¿no es cierto? Si las mujeres se quedan sin empleo, si las mujeres nos quedamos sin posibilidades de garantizar nuestros ingresos, efectivamente repercute en nuestras manos derechas, que son las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar. Entonces, yo sí creo que al calor de todo este diálogo tenemos que analizar todas estas posibilidades, que no debemos olvidar que, por ejemplo, siempre las mujeres estamos ganando 30% menos que los hombres, siempre, ¿no es cierto?, por el hecho de ser mujeres. Entonces hay varias aristas que sí son necesarias tratarlas también en este proceso.
niveles de trabajo que probablemente son los más sensibles, un poco en la idea que usted señalaba de la parte más débil que casi siempre se rompe la cuerda, ¿no es cierto? Entonces Diego decía, una persona que tiene un salón de belleza y que tiene a una chica a sí mismo, alguien que le puede ayudar para trabajar en el salón de belleza, la persona que tiene la vulcanizadora y tiene al oficial que llamamos habitualmente, a la persona que trabaja, probablemente ahora ya no lo va a poder contratar, va a tener temor de contratarle, ¿no le parece? Porque la gran empresa como quiera se defiende, ¿verdad? Y los de los chicos que están en los temas de la informática, hay gente que no necesariamente va a buscar un empleo, sino gente que va. Entonces, el problema está en que los incentivos con el discurso de la defensa de los derechos de los trabajadores, que no están en discusión, los incentivos han sido más bien negativos durante estos 9 años. Eso es lo peligroso. Entonces, cuando permítame ser absolutamente escéptico de un discurso que habla del diálogo, que habla de crear condiciones para que se fomente, cuando durante los 9 años las sucesivas reformas han sido más bien apretando las cifras de creación de empleo. Pero por ejemplo, las empleadas domésticas yo no tengo las cifras hace rato, pero recuerdo que había una disminución significativa. Sí, es correcto. En ese rubro, digamos. Hay una disminución en algunos grupos específicos porque no hay que desconocer que tenemos un problema de restricción, de liquidez. La economía tiene un problema de restricción. Y no hay que desconocer eso. O sea, no podemos desconocerlo, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que podemos hacer en este momento. ¿Sí? No hay ningún dato que señale que la inversión privada se ha visto afectada durante estos 9 años. Lo contrario, no hay ningún dato que diga que no se ha creado empleo durante los últimos 9 años. Hemos creado 200.000 empleos promedio anuales. Como nunca, hemos generado empleo a través de como emprendimientos. Por supuesto, porque el crecimiento económico que hemos vivido, al ritmo que lo hemos hecho, en las características actuales, lo hemos tenido antes. Un modelo que no es sostenible, como el modelo del gasto petrolero, es un modelo que no sirve. Bueno, de hecho ya sabemos. Ahora, fíjate Andrés, un país que tiene cerca del 50% de sus empleados, que ahora les llaman empleo no adecuado, ¿no? Estos eufemismos que se han creado, demanda una creación de empleo muchísimo más, pues. No es el hecho de contentarse con la creación de un volumen de empleo para llegar a tasas del 4 o 5, del 5% de desempleo. Porque aquí se juega, el gobierno dice, es la tasa de subempleo más baja de toda Sudamérica, pero nunca menciona el subempleo. A ver, para que termine su idea, y luego Patricio, porque estoy sobre el tiempo. El desempleo en Ecuador es bajo, ha sido bajo durante los últimos años. Lo hemos logrado mantener bajo gracias al crecimiento económico que hemos logrado. Y nosotros resaltamos y repetimos que ha sido un esfuerzo junto con el sector privado. No entiendo cómo podemos argumentar de que el sector privado no ha tenido ganancias, no ha crecido. Eso yo creo que es un discurso que ni siquiera, sus compañeros de las demás cámaras de producción sostienen. O sea, que hay un reconocimiento de que hemos hecho un esfuerzo por el país. Cambiar la estructura productiva para cambiar la estructura del empleo no es algo que se puede hacer en corto plazo. No se puede hacer en corto plazo. Usted terminó. Creo que son muy optimistas porque cambiaron la forma de medir el empleo. Si bien ahorita tenemos un índice del 4,77 de desempleo, la cifra del subempleo es enorme, es del 49%. Entonces, la mitad de la población económicamente activa no tiene un trabajo formal. Esa es una cifra dura, indiscutible. Durante 9 años del gobierno... Tiene actividades, tiene algo que hacer. Claro, pero lustrar botas 2 horas al día, vender chicles 2 horas al día, es parte del subempleo. Ustedes miren eso, no me puedes negar que no miren eso. Bueno, pero es parte. Mire, para fomentar el empleo, hablemos del empleo, de fomentar el empleo. Para fomentar el empleo hay que crear un ambiente favorable para todo tipo de empresarios, ¿no es cierto? Desde el vendedor ambulante hasta el gran empresario que mueve una gran cantidad de divisas. Y hay que trabajar en una legislación de crisis. En este momento no deberíamos pensar en nuevas medidas como timbres cambiarios, no deberíamos pensar en una ley de herencias, no deberíamos pensar en una ley de plusvalía, porque todo eso lo que ha hecho es sacar divisas fuera del país y frenar la inversión, porque gente cuando escuchó que se iba a anunciar una ley de plusvalía no fue y compró su terreno, no fue y compró su segundo hogar, dejó de invertir en el país. La gente y ciertos empresarios
Sí, y yo no digo que los empresarios no han hecho plata durante este periodo. Claro, ha habido un gran consumo, la economía se ha inflado por el exceso de gasto público y obviamente se ha logrado los objetivos de crecimiento de ventas de las empresas. Eso es normal. Tengo que ir a un corte comercial, Patricio. ¿O quieres decir algo? Sí, pero en este momento el gobierno tiene que abrir y tiene que cambiar su manera de pensar acerca del modelo económico. Lo único que nos va a sacar adelante es un ajuste por parte del gobierno. Vayan a las multilaterales, bajen el riesgo país. Eso va a generar empleo, señor. Pero ¿qué podemos ajustar? ¿Vamos a ajustar qué? Yo te doy un ejemplo. No tienes que cenar con Miguel Bosé en Carondelet, no tienes que hacer las enlaces, no tienes que viajar a recibir diplomas. Eso todo suma lamentablemente. Okay. Tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante. Bien, vamos a concluir con este segmento final. Voy a pedir a nuestros panelistas que hagan una apreciación a sí mismo final, última, respecto a lo que se ha dicho y a los afanes que se tiene en el país. Casi podría decir que es un resumen en el sentido de que hay que hacer todos los esfuerzos para proteger, para que prevalezca el empleo. Liliana, por favor, empezamos con usted. Bueno, solamente decir a la ciudadanía y al panel de que este proceso de diálogo no nos vaya a llevar por ningún momento, ni en un instante, nos vaya a llevar a aquel momento que vivimos de flexibilización laboral con el modelo neoliberal. Nosotros no queremos precarización de trabajo, no queremos precarización de la organización, no queremos que se disminuyan en nuestros derechos. Siempre tengamos en cuenta de que los derechos de los trabajadores y trabajadoras están garantizados en la Constitución y siempre debemos caminar hacia la progresividad de los derechos, hacia el avance de los derechos. Todo lo que signifique mejora las condiciones de trabajo, garantizar el empleo, garantizar la producción, ir de la mano con los empleadores para poder garantizar las fuentes de trabajo, cuenten con la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Muy bien, muchísimas gracias. Diego, por favor. La peor forma de precarización del trabajo es el desempleo. Y cualquier medida que pretenda corregir el desempleo por restricciones o por estímulos que no tengan que ver con la estructura productiva son absolutamente infructuosas. Y a mí me parece que este mensaje que está acá, por ejemplo, debería actualizarse a los tiempos y reconocer que estos conceptos de la protección, ¿no?, lo que hacen es desestimular el crecimiento del empleo. Porque mientras más difícil le ponen a un empleador la contratación, mientras más riesgo le ponen, menos contratos de trabajo. Lo que necesitamos es que haya un empleador que invierta, que haya un ambiente amigable en todos los ámbitos, y uno laboral fundamentalmente para que pueda invertir. No hay ninguna ley que cree empleo, eso es cuento. Lo que crea empleo es la inversión. Punto. Y eso es sobre lo que tenemos que discutir. Y claro, tú has planteado, Andrés, que no es el tema de este panel, pero yo insisto que es el tema fundamental, que es discutir sobre si un sistema de gasto de 9 años de la bonanza petrolera para llegar al final del día con la chequera vacía, que Correa dice que es un modelo exitoso, ¿no?, es en realidad lo que una economía necesita para sostener el crecimiento en el largo plazo. Muchas gracias. Lenin, por favor. El gasto público ha sido el mejor mecanismo redistributivo que la sociedad conoce. No hay mejor mecanismo redistributivo que cobrar impuestos y personas que no tienen ingresos. Y de ahí, en este momento, lo que estamos haciendo es promoviendo el gran pacto por el empleo. El gobierno reconoce lo que estamos viviendo, reconoce las circunstancias difíciles que estamos atravesando. El presidente lo ha dicho en repetidas ocasiones. No podemos salir sin mojarnos de esta tormenta perfecta. El gran pacto por el empleo no es precarización laboral, no es flexibilidad laboral. Estamos muy lejos, ideológica y pragmáticamente lejos de lo que fue eso en el pasado. Lo que hoy estamos planteando es de la posibilidad real de facilitar la generación y la conservación de los empleos de nuestros ciudadanos. Perfecto, señor. Por favor, Patricio. Lo único que crea equidad en una sociedad es la producción, es la creación de valor por medio del emprendimiento. Eso lo tenemos claro. En este momento estamos pasando por una situación muy difícil y tenemos que unirnos para tratar de ayudar. Siempre tomando en cuenta que el que causó este problema es el gobierno.
Tenemos que unirnos a los trabajadores. Todos tenemos una responsabilidad. Lo último que tienen que hacer en este momento los empresarios es sacar a gente de las empresas. Hay que defender el empleo a toda costa, eso lo tenemos claro. Tenemos que buscar soluciones, mercados, gramajes diferentes, soluciones logísticas, eficiencias y sobre todo tenemos que ser austeros. Ese es el mensaje del sector empresarial. Nada de gastos suntuarios y el buen manejo eficiente de la compañía, una cartera bien manejada, los activos productivos. Nosotros tenemos que trabajar en eso como empresarios. Empezar a pagar la luz de la habitación en la que no estamos y no almuerzos con Miguel Bosé. Tenemos que ser austeros. El trabajador debe procurar no confrontar con el sector productivo ni con el gobierno, compartir los recursos de la empresa, tratar de compartir el empleo, preocuparse por su empresa y hacer propuestas, no solo escuchar. El gobierno, por su lado, tiene que tomar medidas. El gobierno tiene que tomar medidas dentro de estas, la austeridad. Tú decías que me pedías de ejemplo. Yo te digo, un ministro no necesita 7 asesores. A mi modo de ver las cosas, no necesitamos que 30.000 vehículos rueden en las ciudades, por más que sea uno de los países que menos vehículos tenga en el sector público, como lo dice el presidente. Tenemos que apresurar la apertura de nuevos mercados de la Unión Europea. Para esto es indispensable que no se tomen nuevas medidas como el timbre cambiario o nuevos aranceles y sobre todo tenemos que apuntar a la Alianza del Pacífico para tratar de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El impuesto de salida de divisas tiene que eliminarse, es muy importante. Tenemos que atraer inversión extranjera. Yo le di el ejemplo. Si es que en este momento nosotros hubiéramos recibido miles de millones de inversión extranjera directo, otro sería el Qatar. Okay, tengo que ir a un corte comercial y volvemos en un instante para despedir. Menos mal que lo tenga usted, amigo. Muy peligroso enemigo. Y aquí está el aventurero. Vive intensamente lo que haces. Fíjate una meta. Cree en ti. Cada paso que damos nos lleva a la cima. Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Un Andes a la altura de tus sueños. Bien, aquí nos despedimos. Quiero agradecer a Liliana Durán, Diego Ordóñez, Lenin Cadena y Patricio Alarcón. Gracias a ustedes que nos han seguido a través de la pantalla. Felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Un Andes a la altura de tus sueños.